Perdonar y ser perdonados es una experiencia preciosa, liberadora, que seguramente todos nosotros lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Es que el sentir el perdón, eso nos transforma. Los hijos de Dios nos regocijamos porque hemos recibido el perdón de nuestros pecados, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Sin embargo, es importante saber que de la misma forma en que hemos sido perdonados, nuestro corazón debe estar dispuesto a perdonar. Esto es lo que yo he dado por llamar la ley del perdón. La ley del perdón consiste en poder desarrollar esas cualidades que el Señor Jesús nos ha demandado, nos ha exigido. ¿De qué manera pudiéramos hablar de la ley del perdón? La ley del perdón es la última charla del reto de perdonar, que se ha convertido en el desafío que hemos planteado a cada una de las personas que nos siguen a través de estas enseñanzas. El reto de perdonar es un desafío de perdonar como Cristo nos perdonó y perdonar para obedecer y ser como el Cristo perdonador. Esto es posible cuando nosotros entendemos la magnitud de lo que Dios hizo por nosotros. Es reconocer la obra de Cristo a nuestro favor, que nos da la entereza que necesitamos para permitir que el perdón fluya desde nuestros corazones. Pablo le escribe a los colosenses en el capítulo 3 para invitarlos a llevar una vida ejemplar, digna de un auténtico cristiano. Y él les dice, o comienza diciéndoles, ya que resucitaron con Cristo, concentren su atención en las cosas de arriba. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento. El apóstol previamente ha mencionado una lista de pecados que el creyente debe abstenerse de practicar. Y es sumamente significativo notar que cada una de las gracias mencionadas tiene que ver con las relaciones personales. Es que el cristianismo es comunidad. El cristianismo tiene en su lado divino el inefable don de la paz con Dios. Y en su lado humano, la solución victoriosa del problema de la convivencia social. Luego, al llegar al versículo 12 del capítulo 3 de su carta a los Colosenses, Pablo afirma, es decir, por lo tanto, en consecuencia de lo antes dicho, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. El mandato apostólico, el mandato del apóstol Pablo es perdonar como Dios nos perdonó. Si me estuvieses preguntando, defíneme en breves palabras lo que quieres decir con la ley del perdón. Yo pudiera responderte que, según el apóstol Pablo, la ley del perdón se resume en vivir en amor, tolerancia y perdón mutuo. Vivir en amor, tolerancia y perdón mutuo. La ley del amor entonces se resume en dos axiomas fundamentales. El primero es perdonar como Cristo. Perdonar como Cristo. El apóstol Pablo le escribe a los Colosenses en el capítulo 3, versículos 12 y 13 y le dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad y amabilidad y paciencia también, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Pablo comienza por enseñarnos o recordarnos mejor, destacar lo que nosotros somos a los ojos de Dios, lo que somos como hijos de Dios, y somos escogidos de Dios.
Las tres cosas que Él nos define como hijos de Dios es la primera, es que somos escogidos de Dios. Cuando yo era muchacho, era bastante mal pelotero. Para poder jugar tenía que llevar la pelota. Solo meterían a jugar al malo si éste ponía la pelota o era el dueño del terreno donde íbamos a jugar. Porque si llevaba la pelota y me sacaban por malo, se terminaba la partida. Así que mientras hubiese pelota, el malo iba a jugar. Dios no nos escogió por lo que somos o por lo que nosotros tenemos, sino por lo que Él es y por lo que Él hizo. Es así como si en la partida de béisbol, el mejor jugador, el dueño del terreno, el dueño de la pelota, te escoge para formar parte del equipo. Y solo lo hace por amor, porque no tiene otra motivación. Ahora bien, ¿qué podrías hacer si aquel que te escogió para la partida, que es el dueño de la pelota, el dueño del terreno, que es el mejor jugador, que es la estrella del juego, te pide que no te vayas a enemistar con los otros miembros de su equipo? O incluso no te vas a enemistar ni te vas a pelear con el otro equipo, con el equipo contrario. Eso es lo que Pablo quiere enseñarnos cuando dice que somos escogidos de Dios. Fuimos escogidos para perdonar. Pero Pablo también dice que somos santos. Somos santos, dice el apóstol. Y en el contexto bíblico, un santo no es una persona ejemplar, una persona sin pecado o digna de reverencia o de veneración. Santo es algo que es apartado, que es consagrado, que es destinado para un uso exclusivo, para un uso específico. De allí que las cosas que estaban en el templo eran santas, porque eran destinadas, consagradas, solamente apartadas para el uso en el templo. Pablo dice que somos santos porque Dios nos apartó para disfrutar de la vida eterna a un precio que solo Él podía pagar. Pero el apóstol Pablo explica en esta carta que somos santos para cumplir una tarea muy específica. Somos santos para cumplir la tarea de tolerarnos unos a otros. Y no solo tolerarnos, también perdonarnos unos a otros. Así que santidad es mostrar un corazón perdonador. No es contrario a lo que muchos piensan, que guardarse en santidad es abstenerse de hacer muchas cosas. Pero Pablo está diciendo o agregando un elemento mayor, y es que dice: santidad es tolerancia hacia los que no piensan igual que tú. Tolerancia es aquellos que no comparten mi punto de vista. Dice Pablo, santidad es que aún me hagan daño y yo pueda perdonar a aquel que me hizo daño. ¿Cuánta tolerancia necesitamos hoy en nuestra América? ¿Cuán tolerantes en medio de las diferencias debemos ser en este continente para poder salir de esta convulsión social que nos mantiene agobiados en todos los países del continente sin excepción? La tercera cosa que dice el apóstol Pablo que somos es amados, somos amados. Y esta es la tercera descripción del apóstol de lo que somos amados por Dios. Dios le dijo a su pueblo: con amor eterno te he amado. Juan dice en su carta que Dios es amor. Y el Señor le dijo a sus seguidores que debían amar como Él los amaba, para que el mundo creyera que Él era el Hijo de Dios. Pero ahora Pablo asegura que somos amados de Dios para perdonar como Él nos amó. Somos amados de Dios para perdonar como Él nos amó. Y es que el amor de Dios es incondicional. Nuestro perdón también debe ser incondicional. Como receptores de ese amor incondicional del Señor, nosotros debemos entonces practicar la tolerancia y el perdón. En otro pasaje, el apóstol Pablo dice
hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Y quiero resaltar la frase que me agrada tanto. Hagan todo lo posible. Tú tienes que poner de tu parte para poder vivir en paz con todos. Pero Pablo dice, hagan todo lo posible, porque él sabía que vivir en paz es necesario, pero se requieren que dos se pongan de acuerdo. Así que lo que Pablo le está diciendo a los hijos de Dios es que tú tienes que hacer todo el propósito, tienes que ser intencional en tratar de vivir en paz con tus semejantes. Pero en Colosenses 3, el mismo apóstol Pablo dice que el perdonar es un mandato, es perdonar como Cristo nos amó. Es decir, tú debes perdonar como Cristo te amó, no es una elección. Pero tu decisión también debe ser tratar de vivir en paz. Y si la otra persona no está de acuerdo, ya ella será responsable con Dios. Pero el perdonar no es una alternativa. El perdonar es un mandato. Somos escogidos por Dios. Somos santos y amados por Cristo para perdonar como Cristo nos perdonó. Y Cristo nos perdonó sin condición alguna. ¿Cuántas condiciones has establecido tú a otras personas para perdonar a quien te hizo daño? ¿Cuántas condiciones ha puesto tu corazón o tu mente para poder perdonar a aquel que te lesionó, que te causó un mal, que ocasionó una tragedia en tu vida? Te recuerdo, Cristo nos perdonó sin condición alguna. ¿Te imaginas que Dios condicionara su perdón para ti? Que en la mente y en el corazón de Dios hubiese condiciones para perdonarte a ti. El perdón de Cristo es sin condición. Evidentemente que el perdonar no es renunciar a la justicia, sino retirar toda raíz de amargura que te roba la paz, que te roba la felicidad por aquel daño que te hicieron. Por ejemplo, una víctima puede perdonar al delincuente, pero este perdón no lo exime al delincuente de pagar la condena por sus delitos. Él debe pagar por el delito, aun cuando en tu corazón no haya raíz de amargura por aquel daño que te causó. Es que al perdonar vas a mejorar tus relaciones con las otras personas y vas a cumplir con una de las exigencias divinas más repetidas en las Escrituras, y es perdonar. Recordemos lo que el Señor le enseñó a sus seguidores en el Evangelio. Les dijo también, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Esto es lo que el Señor le dijo a sus seguidores en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Y el segundo axioma de la ley del perdón es que debemos perdonar para ser como Cristo. Perdonar para ser como Cristo. No debemos perdonar para nuestro beneficio. Y ciertamente que cuando perdonas, tú te beneficias. No debemos perdonar para lograr restablecer relaciones defectuosas. Debemos perdonar porque queremos ser como Cristo. Porque lo hacemos para Cristo, quien nos perdonó. Todo creyente debe crecer hasta la estatura de Cristo. Debemos entonces imitar la vida de Cristo. Debemos tratar de ser como Él. Y esto pasa por perdonar como Cristo nos perdonó. Seguramente tú recuerdas aquella enseñanza que está en el Evangelio, en el capítulo 18 de Mateo. Algunos lo han dado por titular Los dos deudores. Y el Señor quiere enseñar a sus discípulos a perdonar y le comparte este relato. En el reino de Dios, le dice el Señor Jesús a sus discípulos, sucede algo parecido a lo que cierta vez sucedió en un país. El rey mandó a llamar a sus empleados para que le informaran cómo andaban sus negocios.
y para que le pagaran todo lo que le debían. Cuando comenzó a sacar cuentas, le llevaron a un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata. Como el empleado no tenía dinero para pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa y sus hijos, y que vendieran también todo lo que tenían. Así, con el dinero de esa venta, la deuda quedaría pagada. Pero el empleado, dice el pasaje, dice el relato del Evangelio, se arrodilló delante del rey y le suplicó: Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. El rey sintió compasión de su empleado y le dijo: vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes. Al salir del palacio del rey, ese empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y le dijo: págame ahora mismo lo que me debes. El compañero se arrodilló delante de él y le suplicó: dame un poco más de tiempo y te lo pagaré todo. Pero aquel empleado no quiso darle tiempo y mandó que metieran a su compañero en la cárcel hasta que pagara el dinero que le debía. Los otros compañeros, al ver lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Entonces el rey mandó a llamar a aquel empleado y le dijo: ¡qué malvado eres! Te perdoné todo lo que me debías, porque me lo suplicaste. ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti? El rey se puso furioso y ordenó que castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que debía. Y el Señor Jesús termina su relato con esta frase lapidaria, fuerte: lo mismo hará Dios, mi Padre, con cada uno de ustedes si no perdonan sinceramente a su hermano. Si no perdonan sinceramente a su hermano, lo mismo hará Dios, mi Padre, con ustedes. Notemos 4 aspectos resaltantes del relato rápidamente. El primero: el empleado tenía una deuda impagable. Esta traducción habla de 60 millones de monedas, una cantidad exorbitante. Él tenía una deuda que no podría pagar jamás. Aún así, por temor al rey, él viene y pide que le condonen la deuda. Una deuda impagable, y sin poderla pagar, él pide tiempo para tratar de pagarla. Y la tercera cosa que vemos es que el rey le perdonó la deuda. Él pidió tiempo para poderla pagar, pero el amor del rey, al ver ese corazón arrepentido, ese hombre impedido para poder pagar su deuda, entonces el rey le perdona la deuda. Algo que solo el rey podría hacer, porque el dinero era del rey. Y la cuarta cosa que me llama la atención es que el mismo empleado que fue perdonado, condonado en su deuda inmensa, no fue capaz de perdonar una deuda menor. Vemos entonces que las 4 lecciones de Jesús quería dar sobre el perdón. La primera es que el ser humano tiene una deuda con Dios por su pecado. Toda la humanidad. Todos nosotros somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios. Tenemos una deuda que no tenemos cómo pagarla. No hay manera de pagar por nuestro pecado. La segunda cosa que nos enseña el relato de nuestro Señor Jesús es que el pecador ruega constantemente el perdón. A veces casi lo decimos mecánicamente en el Padre Nuestro: y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O cuando nos vamos a acostar: Señor, perdona todos nuestros pecados. Y lo más atrevido todavía dicen: y si te he faltado en algo, perdóname, Señor. Hasta negando su condición de pecado. El pecador ruega constantemente por perdón. La tercera lección que yo encuentro del relato bíblico es que solo Cristo, Rey y Señor de nuestra vida, puede perdonar nuestro pecado. Solo Cristo,
puede perdonar tu pecado. Porque Él vivió sin pecado. Porque Él fue a la cruz del Calvario para morir por tu pecado. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y por esa razón, el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario a morir por tu pecado y por mi pecado, para ahora perdonarte, para ahora perdonarme. Solo Él puede perdonar nuestros pecados. Y la cuarta lección que yo encuentro es que, habiendo sido perdonados, nos negamos a perdonar a los demás. Sí, vemos a este hombre y criticamos a este hombre, el del relato, porque él, habiendo sido perdonado por tanto, ahora no quería o no quiso perdonar en lo poco. Pero es que en realidad somos así. Dios perdonó todo nuestro pecado, todos nuestros pecados, indistintamente del peso que ellos pudieran tener en nuestra vida o en el daño que le pudo haber ocasionado a las otras personas. Aún así, Cristo perdonó todos nuestros pecados. Y cuán duro es nuestro corazón y nuestra mente para perdonar a otras personas. La ley del perdón es perdonar como Cristo nos perdonó y practicar ese perdón para ser como Él. Perdonar como Cristo nos perdonó y practicar ese perdón para ser como Cristo. Tal vez tú no tienes aún el perdón de Cristo. No has experimentado esa hermosa realidad de ser un pecador perdonado. Pero para perdonarte tienes que hacer como el hombre del relato bíblico del Señor. Ir donde el Rey y Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, el que pagó por tu pecado, y clamar perdón, reclamar perdón, arrepentirte de tu pecado, decirle al Señor Jesús que perdone todos tus pecados. Si tú haces eso, si lo haces a través de una oración de fe desde lo más profundo de tu corazón, el Señor Jesús perdonará tu pecado. Te dará su Espíritu para que te guíe por siempre. Hoy es una bonita oportunidad para recibir a Jesús como tu Salvador personal. ¿Quieres hacerlo allí donde estás? Inclina tu rostro, inclina tu cabeza en señal de reverencia ante Dios y repite conmigo esta oración. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Necesito tu perdón. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco que solo tú, Jesús, puedes perdonar mis pecados. Te pido que entres a mi vida. Dame tu Espíritu para que me guíes siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Amén. Si hiciste esta oración de fe, el Señor Jesús perdonó tu pecado. Pero ahora que hiciste esa oración de fe, el mismo Señor Jesús te reta a que puedas perdonar a los demás. La ley del perdón. Perdonar como Cristo te perdonó y perdonar para ser como Cristo. Dios te bendiga.